Buenos días, compañeros. Damos inicio a nuestra sesión número 14. Es importante, bueno, ahora pues dar continuidad a nuestra unidad 2. Vamos a hablar en particular de la teoría marxista. Y entonces señalamos ya que una de las principales obras de Carlos Marx fue El Capital, y se plantea como una crítica a la economía política. Y es que la economía política es encabezada, así se puede pensar, por Adam Smith y David Ricardo y otros más, pero en particular ellos dos. Y lo que están haciendo ellos es un análisis, decía Marx, un análisis de la economía desde, pues desde la clase burguesa. Lo mismo se puede pensar de los mercantilistas y los fisiócratas, o sea, ellos no, estos intelectuales o estos economistas no están viendo desde la clase baja para mejorar a la clase baja, sino que generalmente pues se piensa que es un agente o una persona de la élite, y entonces su mirada es pues desde su clase. Entonces todos los planteamientos que señala Smith y David Ricardo se han pensado que solamente es para beneficiar pues a la clase burguesa o la clase empresarial. Entonces Carlos Marx está planteando aquí pues cambiar la vista, la mirada para que ahora se pueda ver desde abajo y no necesariamente desde la clase empresarial, sino que ahora a partir de la clase que Carlos Marx pues se identifica como el proletariado. Entonces, pues prácticamente en esta clase pues entramos todos nosotros en la clase proletariada, y entonces lo que identificamos aquí es cómo vive la sociedad. Ya habíamos señalado en la sesión anterior que se están generando un conjunto de transformaciones por la propia revolución industrial, que cambia tanto la forma de producción, las nuevas mercancías, nuevos productos, pero también hay cambios importantes en la mentalidad de la sociedad o de la población. Y uno de los cambios importantes, decíamos, pues es la misma urbanización. La sociedad deja de vivir mayoritariamente en el campo para ahora vivir en una ciudad, y pensamos que este cambio es primero en Inglaterra y después en otras ciudades europeas, y todavía tiene que pasar mucho tiempo para que esto ocurra en otros países como México. Para nosotros, México, prácticamente estos cambios de la primera revolución industrial las estaríamos viviendo hasta el gobierno de Porfirio Díaz, cuando se propone como objetivo pues esta transformación de la sociedad mexicana y llevarnos a esta modernidad, que es prácticamente transitar de lo rural a lo urbano, con un fuerte predominio de la actividad económica, de la industria como actividad económica, y ya no sustentar pues el conjunto de la economía en la agricultura. O sea, la agricultura sigue siendo un sector básico porque brinda los alimentos y materias primas para la industria. O sea, la agricultura sigue siendo vital hasta nuestros días, pero en este proceso de transición la industria toma un mayor peso porque se están generando nuevos productos, nuevas mercancías, nuevas empresas, y la producción, decíamos, se está generando ya a una escala prácticamente planetaria, y entonces la industria se sobrepone a la agricultura. Pero bueno, entonces cuando esto está ocurriendo, pues también hay una modificación de las clases sociales. Durante la Edad Media, pues lo que prevalecía generalmente pues es el campesino, es el peón que vive dentro de las haciendas para los territorios americanos, o para Europa es población campesina que vive dentro de los feudos o fuera de los feudos, pero no se puede hablar de que haya un obrero o un trabajador industrial. Habrían algunos trabajadores que sí realizan algunos oficios como herrería, carpintería, zapatería o algunos textiles, pero decíamos todo esto lo hacen de manera artesanal, de manera manual.
Ya cuando se introducen las máquinas y los talleres comienzan a pasar de talleres a fábricas y luego estas fábricas a grandes fábricas, entonces ya no tenemos trabajadores obreros, más bien ya no tenemos trabajadores campesinos o peones, no, ya es una nueva clase que se ha conformado llamada obrera, clase obrera. Y entonces ya tenemos una fábrica de buen tamaño y entran unos 200 obreros y desarrollan un trabajo y regresan hacia su casa. Decíamos, sus casas están muy cerca de las fábricas y cada vez llega más población buscando un empleo en las fábricas. Entonces, Marx lo que está planteando aquí es cómo estos obreros, pues de alguna manera también son parte importante de la riqueza, de esta generación de riqueza en la sociedad. Pero entonces aquí lo que señala Marx, pues es que existen estas dos clases, la clase burguesa, la clase proletariada. La clase burguesa pues es la dueña de los medios de producción, de máquinas, herramientas, las fábricas, es dueña de capitales, y en cambio el trabajador, el obrero, pues no es dueño de nada más que de sí mismo, de su cuerpo, y entonces pues estamos ya en un desarrollo social donde estos hombres aparentemente son libres, pero pues no poseen ninguna riqueza y entonces lo que tienen que hacer para sobrevivir pues es venderse por un salario. Entonces, si no trabajan y si no reciben un salario, pues prácticamente no comen. Esto es así en esta sociedad capitalista desde los tiempos de Carlos Marx hasta nuestros días. Si no trabajas, no comes. Y no puede ser que si no tienes trabajo, al menos que seas slim, pues podrías poner un negocio, contratar a personas por acá, comprar máquinas por allá. Entonces, las clases están totalmente definidas. Aquella clase que tiene todo y aquellos que no tienen prácticamente nada. Entonces, aquí lo que identifica Marx es que el empresario invierte capitales, invierte su dinero para producir mercancías. Y entonces el empresario va a comprar medios de producción, materias primas y fuerza de trabajo. Estos tres elementos los va a incorporar al proceso de producción. Y entonces, en este proceso de producción, el sujeto actúa sobre el objeto y el resultado es una mercancía. Entonces, el capitalista, el empresario, el burgués, tiene dinero, compra medios de producción. Estos medios de producción pues pueden ser unas tijeras, unas pinzas, una máquina cortadora, una máquina tejedora, puede comprar también un edificio, una fábrica. Entonces, estos son los medios de producción. Las materias primas. Si estamos hablando de una empresa que se dedica a los abrigos, pues entonces las materias primas pueden ser desde la misma tela, hilos, botones, cierres, a lo mejor alguna pintura para teñir. Estas serían las materias primas. Y la fuerza de trabajo, esta fuerza de trabajo son los obreros. Estos obreros, decíamos, tienen que venderse a cambio de un salario, pero no venden su fuerza de trabajo por litro, por kilo, sino que se vende esta fuerza de trabajo con todo y cuerpo. Y esta fuerza de trabajo se define como la capacidad física o mental para realizar un trabajo. Capacidad física o mental para realizar un trabajo. Y es que los obreros pueden realizar un trabajo que requiera más la fuerza, o hay ciertos oficios, ciertos trabajos que implican más un proceso mental más que utilizar el cuerpo. Pero tanto de una como de otra forma hay un desgaste después de trabajar un periodo. La duración del trabajo se le conoce así como jornada de trabajo, que es el tiempo en que el obrero se somete a las órdenes del patrón, porque hubo una especie de convenio en donde el obrero va a trabajar una jornada de trabajo y a cambio va a recibir un salario. Entonces, estas condiciones ya se están dando en esta sociedad capitalista. No estamos hablando de que sea población esclava, se supone que es población libre,
y que el propio obrero está trabajando ahí porque así le conviene o porque así quiere o porque le gusta. No es un trabajador obligado como en la sociedad medieval o como en la sociedad esclavista, sino que aparentemente es un trabajador libre. Entonces, la fuerza de trabajo, decíamos, es la capacidad física o mental para realizar un trabajo. Y el capitalista fue a comprar medios de producción, materias primas y fuerza de trabajo. Entonces, esto los va a combinar, decíamos, en el proceso de producción. Entonces, el obrero, la fuerza de trabajo, va a modificar la materia prima apoyado de los medios de producción. Y esto, decíamos, lo va a hacer durante la jornada de trabajo. Y entonces decíamos que el sujeto actúa sobre el objeto. El sujeto es el obrero y el objeto pues son las mismas materias primas, las mismas maquinarias, herramientas. Y el resultado de ese trabajo pues es una mercancía. Marx utiliza este concepto de mercancía para referirse a todo objeto útil que satisface necesidades. Entonces, si hablamos del abrigo, pues es una mercancía, sí, uno, porque fue producido para ser vendido, y la otra es porque satisface una necesidad. Alguien quiere comprar ese abrigo. Y entonces, decíamos, es un objeto útil, es un objeto que produce, que contiene valor, y es un objeto que fue producido pues, por la misma fuerza de trabajo apoyada de materias primas y de los medios de producción. Esta mercancía no le corresponde o no le pertenece al obrero, sino que le pertenece al capitalista. Este capitalista es dueño de los medios de producción, de las materias primas, de alguna forma también es dueño de la fuerza de trabajo y también es dueño de la producción. Ahora, esta producción que ha realizado el capitalista o que ha financiado el capitalista, pues no la quiere en forma de mercancía. Esta mercancía se tiene que vender para que el capitalista obtenga dinero. Entonces, la mercancía vale dinero. Es dinero en forma de mercancía, pero lo que el capitalista quiere es dinero, dinero. Y entonces tiene que venir la venta para que esta mercancía se transforme de mercancía, ahora se transforme a dinero. Y entonces el capitalista, una vez que obtiene el dinero, pues reinvierte este dinero y vuelve a comprar medios de producción, materias primas, fuerza de trabajo y vuelve a producir para después volver a vender y volver a obtener dinero, dinero. Y entonces este ciclo le conocemos como proceso de acumulación de capital. El capitalista tiene 100 pesos, pensemos, y los va a invertir productivamente. Entonces va a invertir 100 y al final del proceso va a recibir 120. O sea, su dinero creció como si hubiera sembrado unas monedas y de repente ya le está dando frutos. Entonces tenía 100 y su dinero incrementó a 120. Estos capitalistas pues no tienen llenadera de alguna forma, así lo plantea Marx, y entonces va a invertir nuevamente. No es que obtuvo 120 y ya se retira del negocio y se acabaron las inversiones. No, este capitalista tiene 100, obtuvo 120, reinvierte y obtiene 140, reinvierte y ya tiene 200, reinvierte y ya tiene 250. Entonces, este es un proceso que nunca termina y a este proceso le conocemos como acumulación de capital. Este capitalista está acumulando, está creciendo su fortuna, su riqueza. Y esta es una ley de las que ha pues, señalado Marx, la ley de la acumulación de capital, que en otras palabras también podemos entenderla de que el rico pues se va haciendo más rico, pero en cambio el obrero que vendió su fuerza de trabajo, vendió su cuerpo por un salario, pues en todo el proceso, mientras el capitalista sigue creciendo su riqueza, el obrero sigue igual, con salarios de miseria, con una fuerte explotación laboral y con un nulo desarrollo potencial, en el sentido de que no, su salario jamás le va a permitir romper ese nivel de ingresos
este obrero no va a poder acumular capitales, invertir y volverse magnate, sino que su propio salario lo obliga a echarle ganitas, como dicen los panistas, para seguir comiendo. Entonces, esto es lo que ocurre hasta en nuestra sociedad. Hay sectores importantes, pues, que trabajan todos los días, se levantan desde temprano, llegan a su trabajo, reciben su salario y, pues, este salario no es tan suficiente para decir, ahora voy a dejar de trabajar 5 años y me dedico a la buena vida. No, es trabajo, porque si no trabajo, no como. Y el salario que me están pagando no me va a permitir invertir como lo hace Slim o como lo hace el Salinas de Gortari, sí, pero también como Felipe Calderón, el expresidente que después de ser presidente y estar ganando más de 100,000 pesos, termina como uno de los hombres con fuertes negocios en petróleo. O sea, esto no es lógico, no es correcto, no es normal. Y esto también es algo que señala Carlos Marx, de que muchas veces estos capitalistas se hicieron del dinero o se hicieron del poder, pues no de manera ética, sino que utilizan el robo, el engaño, la muerte para hacerse de capitales. Y entonces una vez que tienen los capitales, los invierten y entonces comienzan a crecer, a hacer crecer sus capitales, pero entonces el origen de esos capitales es un origen sucio, es un origen que está bañado de sangre, es un origen pues de la misma corrupción. Y esto es así desde los tiempos de Marx hasta ahorita. Nosotros podemos identificar pues a lo mejor algún grupo de narcotraficantes que se dedican a la venta pues poco ética de este tipo de productos a los distintos sectores de la sociedad, desde niños, mujeres, jóvenes, incluso hasta adultos. Bueno, esto no es legal, no es ético, pero se dedican a eso y entonces están obteniendo dinero. Venden armas, o sea, cualquier tipo de actividad ilegal. Entonces, prácticamente de un día para otro ya se hicieron de fortunas y ya tienen su casa enorme y ya compraron otra casa por acá. Y entonces llega un momento en que les sobra tanto el dinero que ahora lo invierten en negocios. Y ya pusieron una tienda de barrotes por acá y otra por allá y ya tienen toda una cadena de negocios. Entonces aquí, ¿cuál fue el origen del capital? Pues la venta de drogas o la venta de armas, la venta de riñones, que decíamos no tiene nada de ético y que todo está bañado de sangre. Pero el proceso les llevó a convertirse en empresarios o a convertirse pues en esta clase adinerada. Pero así va a ocurrir en distintos momentos. Pero bueno, finalmente aquí ya hablamos de dos clases antagónicas, la que tiene dinero, la clase empresarial y la clase trabajadora. Nosotros decíamos que este obrero sea contratado de manera libre porque así lo quiere, porque así le gusta, y está recibiendo un salario. Y entonces este salario ya Marx pues plantea que es un salario de subsistencia, es un salario de miseria, es un salario que no cubre el conjunto de las necesidades de este trabajador y de su propia familia, sino que es un salario que le garantiza al menos lo mínimo de la leche, lo mínimo de huevo, lo mínimo de carne, lo mínimo de pan. Y con ese mínimo alcanza a sobrevivir el obrero y le alcanza para seguir reproduciéndose, o sea, seguir teniendo obreritos. Entonces, este salario no es lo suficiente y aquí Marx plantea que este salario es un engaño en este sistema capitalista porque al obrero, al trabajador, le hacen creer que le pagan lo que realmente merece o que le pagan lo que realmente trabajó. Y entonces Marx pues señala y lo va a decir muy bien, incluso con algunos datos matemáticos, de cómo es que este trabajador pues va a elaborar una jornada de trabajo, pero de esta jornada de trabajo solo le pagan una parte. Y esta parte representa el valor de los medios de subsistencia, pero hay otra parte de la jornada de trabajo que no se la pagaron al obrero.
pero que esa parte se la apropió el capitalista. Entonces, esto que no le pagaron al obrero le conocemos como plusvalor. Y lo que sí le pagaron, pues se conoce como el tiempo de trabajo socialmente necesario. Y aquí, en este tiempo, es cuando el obrero produce un valor igual a su salario. Entonces, es el engaño porque al obrero le hicieron creer que está ganando lo que realmente merece, cuando en realidad solo le están pagando una parte y la otra parte se la apropia el capitalista. Esta parte de la apropiación, pues tiene que seguir todo el proceso de producción, de venta de la mercancía. Cuando la mercancía se vende, esta mercancía va a permitir obtener una ganancia. Y esta ganancia es lo que hace crecer el capital del empresario. Decíamos, el empresario tenía 100, lo invirtió y obtuvo 120. ¿De dónde salieron esos 20? Bueno, Marx va a plantear que, en otras palabras, esos 20 es parte del dinero que no se le pagó, que no se le remuneró al trabajador. Entonces, ese trabajador está haciendo, en otras palabras, incrementar la riqueza del capitalista. Este capitalista, pues, pensemos que está llevando un sacrificio, como lo decían los clásicos, porque su dinero se lo pudo gastar en chicles, en sopas marucha, en viajes, pero él decidió no gastarlo. Pensemos, se está sacrificando hoy para invertirlo y en un año, en unos meses, obtener su dinero más una ganancia. Entonces los burgueses planteaban que esta ganancia o este beneficio era un premio al capitalista por no haberse gastado su dinero en otro momento. Entonces ahora lo que plantea Marx es que esta ganancia realmente no le pertenece o no le debería de pertenecer al capitalista, sino que es parte de la riqueza que le arrebataron al trabajador. Y es que el trabajador, decíamos, laboró una jornada de 8 horas, solo le pagaron, pensemos, 4 o 3 horas, y las otras se las apropia el capitalista. Pensemos, en esta jornada de 8 horas, el obrero produjo, pensemos, 10 piezas. Y entonces solo le están pagando un salario que corresponde a 4 piezas y 6 piezas ya no se las pagaron. Bueno, estas mercancías, una vez que están producidas, se tienen que vender. Y entonces, decíamos, estas mercancías es dinero, pero en forma de mercancía. El capitalista no quiere ver estas mercancías, sino lo que quiere ver es dinero. Tiene que venir este proceso de venta para que esta mercancía pase o cambie de manos. Alguien tiene que soltar el dinero para que esta mercancía pues ya se vaya. Y entonces estos 100 pesos que invirtió el capitalista se convierten en 120. Y estos 120, decíamos, ya lleva ahí la ganancia. Estas mercancías se transformaron en dinero y lo que ocurrió es que estas mercancías llevaban contenidas un plusvalor, un valor que no le remuneraron al obrero. Pero esta mercancía, cuando se transforma de mercancía, de dinero mercancía a dinero, este plusvalor se transforma automáticamente en ganancia. Y esta ganancia es la que se apropia el capitalista. Marx también plantea que esta mercancía se realizó. No es que se haya elaborado, sino que esta mercancía llegó a su etapa final, o esta mercancía está, digamos, feliz de ser vendida porque ese es su objetivo. O sea, estas mercancías es parte de la misma dinámica del sistema capitalista, es que no son mercancías para el autoconsumo, no son mercancías que sean para regalar, sino que son mercancías únicamente para ser vendidas. Entonces, cuando esta mercancía es vendida, pues está cumpliendo el objetivo, se está cumpliendo su finalidad, y entonces esta es la lógica del sistema capitalista. Decíamos, estas mercancías, aunque las trabajó el obrero, no le pertenecen a él, son parte de la riqueza del capitalista, y entonces esta dinámica se repite. Ya se vendieron las mercancías, pero el empresario ya está invirtiendo nuevamente para producir más, y entonces se está realizando este proceso de acumulación de capital
que en otras palabras, pues es parte del robo que le hacen al obrero. Pero el obrero, decíamos, está consciente de que le pagan lo que merece o lo justo. Pero decíamos, Carlos Marx, pues ya está planteando ahí toda una teoría de la plusvalía, de una teoría de la explotación que tiene que ver con el salario, sí, pero también con esas condiciones de trabajo que demuestran que al obrero no le pagan lo que realmente merece, que solo le pagan una parte. Y bueno, esto lo va a explicar muy bien Carlos Marx, porque esta forma de explotar al obrero va a transformarse a través del tiempo. En los tiempos de la primera revolución industrial, una forma de explotar al obrero era prolongar las jornadas de trabajo. O sea, estamos viviendo nuevos cambios en la sociedad con la revolución industrial, muy positivo, sí, pero uno de los cambios que se está generando es que está surgiendo esta clase obrera y está surgiendo con una serie pues de fenómenos que le afectan. No hay un reglamento que diga cuánto tiene que trabajar el obrero o cuánto tiene que ser su salario. No, la misma sociedad está respondiendo y está actuando como le parezca. Entonces, estos obreros que tuvieron que emigrar del campo a la ciudad y que no tienen otra cosa y que les surge tener un empleo para poder tener un salario y poder comer, bueno, pues se van a vender por ese salario, pero no, el obrero no va a llegar. ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Y cuánto voy a trabajar? No, ellos van deseando un trabajo y un salario. Sea mucho, sea poco, con eso se van a conformar. Para algunas sociedades, como la mexicana en tiempos del porfiriato, bueno, o incluso periodos después, pues la misma gente decía, no, mientras tenga trabajo y mientras tenga un pago, con esto es suficiente, o sea, Dios me va a dar lo que me haga falta, ¿no? ¿No? O se conforman con un salario mientras alcance para un plato de frijoles y tortillas y no aspiran a más porque en muchas sociedades se piensa que si tú aspiras a más es pecado, es ambición. Marx ahí lo plantea que simplemente es una defensa de tus derechos. Entonces, esta clase trabajadora pues entra a la fábrica y lo ponen a trabajar 12, 14, 16 horas. Esto de pensar de que una jornada debe de durar 8 horas en tiempos de la primera revolución industrial es de risa. Estos son logros que se van a generar a través de los años, décadas, incluso siglos. Y parte de esta lucha sí la está motivando Carlos Marx, pero igual muchos teóricos que ya existían en la Alemania, en Inglaterra, en Francia, incluso en Italia. Y después de ellos van a venir otros intelectuales a seguir fomentando la lucha de la clase obrera. Porque lo que nosotros decíamos, el capitalista está acumulando y cada vez vive mejor, pero en cambio el obrero podemos pensar que lo mejor es que siga igual durante todo el tiempo, pero la tendencia es que esté viviendo peor o no tan bien como quisiéramos. Y entonces el que tiene la necesidad de cambiar las cosas, pues es el proletariado, es el obrero. El capitalista no quiere que nada cambie porque todo le funciona y le va cada vez mucho mejor. Entonces, este obrero llegará un momento en que exija una jornada de trabajo más corta, pero lo que prevalecía, decíamos, desde la primera revolución industrial, son jornadas de 12, 14, 16, 18 horas. Y entonces, en esta jornada tan larga, Marx plantea de que igual solo le pagan 4 horas. Pensemos, el trabajador está laborando 14 horas, pues solo le pagaron 4 y 10, la riqueza que produce el obrero en 10 horas se la apropió el capitalista. Y lo que ocurría, decíamos, es que este capitalista, como sabe que tiene poder y sabe que el obrero no puede hacer nada, pues le aumenta 2 horas más a la jornada de trabajo. Y entonces trabajaba primero 14 y ahora ya 16. Pero eso no implica que va a aumentar su salario. Y entonces, esta prolongación de la jornada de trabajo nos lleva a la obtención del plusvalor absoluto. Así lo plantea Carlos Marx.
Y en cambio, el otro proceso que se va a dar es la plusvalía relativa. Esta plusvalía relativa tiene que ver con el acortamiento o la reducción de la jornada de trabajo. Si teníamos una jornada de 16, de 14 horas, la van a llevar a una jornada de 8 horas, que nosotros diríamos, es que esto ya es muy, muy razonable, ya es más humano. Lo que realmente ocurre es que estas 8 horas las va a trabajar mucho mejor, o va a trabajar en 8 horas tanto como lo que hacía en 12, 14, 16 horas. Entonces ahora en un menor tiempo va a trabajar más. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues cuando el capitalista introduce tecnología como maquinarias o lo que vamos a conocer también como la gran fábrica, que pues es todo un complejo de máquinas donde la misma máquina le pone el ritmo al obrero. Entonces, el obrero tiene que ponerse las pilas y estar trabajando, estar operando en la máquina o con la máquina, pero si se detiene, la mercancía o las piezas pueden seguir avanzando y puede haber pérdidas de mercancía o de materia prima. Y finalmente esto se lo van a descontar al obrero. Y entonces el obrero no termina cobrando lo que tenía que ser. Y entonces el obrero decide ponerse las pilas y no dejar pasar piezas o materia prima sin procesar porque sabe que se lo van a descontar. Pero la otra es que si se duerme o si se desatiende la máquina sigue avanzando y puede cortarle un dedo, la mano o puede incluso perder la vida. De estas formas, la máquina, decíamos, le pone el ritmo al obrero y entonces el obrero va a trabajar ahora en 8 horas, lo que antes hacía en 12, 14, 16, y finalmente de estas 8 horas solo le pagan al obrero 4 horas y otras 4 horas se las apropia el capitalista. Y esta es la plusvalía relativa. Finalmente son dos mecanismos que tiene el capitalista para obtener plusvalor, obtener riqueza del obrero y digamos que el sistema continúa. Entonces, esto, en otras palabras, es explotación laboral. Y lo que nosotros decíamos es que Marx pues va a sacar a la luz o va a dar a conocer las leyes que rigen el propio sistema capitalista y una vez que nosotros las entendamos, tenemos que entender que es así como opera o como funciona el sistema capitalista. Mientras tengamos capitalismo, esto va a ocurrir así. Entonces, hoy México, el mundo, tiene capitalismo, entonces esto ocurre así, tanto en México como en la misma China, como en la Argentina, como en la Rusia, o sea, incluso en Estados Unidos está esta explotación laboral y tenemos esta clase burguesa empresarial que cada vez es más rica y la otra clase, la clase proletariada, que en algunos momentos mejora, pero que en otros momentos empeora, porque esto ya tiene que ver con un estudio histórico, pero el capitalista, decíamos, cada vez quiere pagarle menos al obrero y en cambio el obrero cada vez quiere ganar más o ganar lo suficiente para que le alcance para cubrir sus necesidades. Pero entonces está esta lucha y es propia del sistema capitalista. El obrero quiere más y el capitalista quiere pagar menos. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Pues esto es imposible. Pero lo que ocurre aquí es que con el paso del tiempo, con la misma historia, se alcanza a ver cómo el obrero empieza a organizarse para luchar por una jornada de trabajo más corta, por aumento salarial, por cierto tipo de prestaciones, por cierto tipo de derechos. Y entonces comienza la lucha obrera. Pero estos obreros no la tienen tan fácil con el empresario, o sea, no es llegar con el empresario y decirle quiero una jornada, quiero vacaciones pagadas, quiero aguinaldo, quiero utilidades. ¿Qué va a decir el capitalista y qué más quieres? ¿Tu nieve de limón? Entonces, estos empresarios difícilmente les nace del corazón y decir te voy a pagar tus vacaciones, te voy a pagar tu aguinaldo, te voy a contratar por 8 horas. No, o sea, hay una oposición, decíamos, del empresario a querer pagar más. Al contrario, cada vez quieren pagar menos.
Y entonces está este diálogo que parecería ser de sordos. Estos exigen y estos no escuchan. Y entonces la lucha es de todos los días, de años, de generaciones enteras, luchando por mejores condiciones de trabajo. Tienen que venir los movimientos de huelga, de paro, de protesta, y viene la contraparte del empresario, que es reprimir los movimientos obreros para que todo quede igual. Con el tiempo, hay algunos logros para la clase obrera. Empieza a legislarse para que haya una jornada de 8 horas y para que se le empiecen a pagar derechos. Pero no es que de un día para otro el obrero tenga toda una serie de derechos, sino que se va a ir conquistando una cosa poco a poco. Pasan años y se logra otra conquista. Aquí lo que plantea Marx es que aunque el obrero logre una serie de conquistas, sigue siendo explotado, o su salario lo sigue manteniendo como obrero o como parte de la clase proletariada. Entonces, estos derechos siguen siendo un engaño. Lo que le convendría al obrero sería romper estas cadenas y expropiar los medios de producción para que no sea solo una clase la que tenga el control, sino que ahora le pertenezcan a todo el conjunto de la sociedad y toda la sociedad participe, trabaje y obtenga mercancías para todos. Esto ya es algo utópico, así se puede plantear, utópico, difícil de alcanzar, no se ha alcanzado en todos los años de la historia y no se vislumbra que se pueda alcanzar pronto. Y entonces podemos pensar, es utópico, o esto es difícil de alcanzar. Pero Marx no se encaja en esto, en lo difícil, no, simplemente está describiendo que es al obrero al que le conviene que las cosas cambien, que es al obrero al que le corresponde llevar la lucha, y es cosa de estar exigiendo y estar garantizando que estos cambios se vayan de alguna forma materializando, porque también lo plantea Carlos Marx, hoy ganas, pero mañana lo puedes perder. Nosotros lo vivimos desde la época de la Revolución, la época de Cárdenas, de Miguel Alemán, de Ávila Camacho. Comienzan a haber derechos a los trabajadores, como jornadas de 8 horas, aguinaldo, servicio médico, utilidades. Digamos que en esta etapa México va a vivir, o los trabajadores de México van a vivir mejor, pero en cuanto viene la era neoliberal, pues se promueve toda una reforma laboral, viene la subcontratación, y entonces vienen a quitar todos los derechos que se habían ganado. Entonces llega un momento en que en los gobiernos de Salinas, de Fox, de Peña Nieto, de Fecal, pues tienes trabajo, sí, pero no te pagan aguinaldo, no te pagan utilidades. Si quieres servicio médico, pues tú te lo tienes que pagar. Y entonces todos los derechos conquistados se perdieron. Cuando estamos hablando de estos sexenios, pareciera ser que estábamos trabajando en tiempos de la primera revolución industrial. O sea, esto es lo que vislumbra Marx. Hoy ganas algo, pero con el tiempo los pierdes y regresas a una situación inicial. Por eso Marx decía que en realidad esas transformaciones de derechos no garantizan nada. Es algo que se te puede ir de las manos. Entonces lo que Marx planteaba, por eso decía, era que transitar a una sociedad más equitativa, más justa, que realmente acabe con la explotación laboral o la explotación de unos cuantos. Pero bueno, hasta aquí ya hemos señalado varios conceptos de Carlos Marx. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, pues, es nuevamente un cuadro resumen de conceptos, y entonces necesitamos hacerlo como lo hicimos para la otra unidad, donde teníamos que poner una columna donde haya un dibujo, la otra columna donde esté la palabra. Decíamos plusvalor, ganancia, acumulación de capital, salario, como ejemplos. Hay muchos más conceptos marxistas. Después vendría la definición y después vendría el ejemplo. Entonces son columnas que tienen que estar muy bien definidas y necesitamos 20 conceptos. 20 conceptos, y estos
los pueden obtener del mismo video o revisar algunos otros de algunas páginas web, de algunos videos de YouTube. Lo que no nos interesa ahorita, decíamos, es utilizar conceptos de comunismo, de socialismo y de cosas desligadas a nuestro tema. Entonces, son 20 conceptos, un cuadro resumen. Si hay duda de algunos conceptos, ya saben, pueden preguntar por Teams o pueden preguntar por Facebook. Pues sería todo, compañeros. Los dejo y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.